Tenemos con nosotros, como cada semana, como todos ustedes saben, y además cada semana viene más morena. Ya saben que se lo dije la semana pasada, porque a mí me encanta ya este tiempo estar morena, no he podido, y encima ella pues tiene tiempo para todo. Se llama Carmen Güémez. Viene, no sé si ahora porque trabaja mucho, quizás sí viene directamente del Centro Terapéutico Audaz, que ustedes ya conocen y están escuchando durante toda la semana, que va a estar aquí con nosotros. Bueno, Carmen, bienvenida. Y buenas tardes, Marina. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Bueno, va, cotidianos, ¿vienes del Centro Audaz ahora o no? ¿O vienes de tomar el sol? No, de tomar no el puede sol, ser que seas tan morena y que trabajes tanto. Pero yo voy a la playa una vez a la semana solamente, que conste. Lo que pasa es que a mí me persigue el sol. El sol y yo somos amigos. Entonces llega un momento que me persigue y luego me tengo que esconder de él. Esa es la suerte de las personas que enseguida os toma el sol, ¿no? Sí, muchísimo, la verdad que sí, toda mi vida me ha pasado. Por eso, lo que tú has dicho de cada semana estás más morena... Es verdad, es que es verdad. Esto es lo mismo que ocurre en mi consulta. Cada semana que me ven me dicen, Maquel... Yo le digo, tranquila, si yo solamente he estado un ratito en la playa, o sea, pero es así. Sí. Bueno, pues y además me encanta el sol, que conste. Y te llena de energía. Me gusta el mar. Me chifla. A mí también. Me da muy buena energía, la verdad. Hoy vamos a hablar, bueno, primero si quieres presentamos a quien traes. Hoy viene, como ustedes saben, ya hemos hecho en otra ocasión, Carmen viene con un testimonio que vamos a escuchar en primera persona. La tengo sentada a mi izquierda en el estudio, se llama Carla, no está tan morena, pero no sé, ahora le preguntaremos si le gusta el sol, por ejemplo, ¿no? Bueno, buenas tardes, encantada de estar aquí y nada, obviamente me gusta el sol, lo que pasa es que soy una persona bastante blanca de piel y bueno, he de protegerme obviamente. No estoy tan morena como Macken, pero bueno, también intento tomar un poquito el sol con mi protección, pero bien. Porque además ella es tirando a pelirrojilla. Sí, es verdad. Soy pelirroja, claro, es verdad. Y se me ha oscurecido el pelo un poquito ahora. No, pero tiene pelirrojo muy bonito, y los qué bonito. Pelirrojillos, qué bonito. Claro, el sol. Sí. Yo mismo, mi moreno son las pecas, todo son las pecas. Pues bien bonitas. Oye, además, perdóname, ahora vamos a hablar del tema. Me ha llamado mucho la atención, es un tatuaje, ¿no? Un lo tatuaje, que llevas. es un beso de... Que es un beso. Sí. Es un beso Sí. y son unos labios rojos. Sí, Exacto. Sí. ¿Lo quieres contar de qué es? O... Pues sí, es un beso de mi pareja, o sea, de mi novia. Se pintó un día los labios y dije, quiero hacerme tu tatuaje. Y nada, la verdad es que quedó bastante bien. Qué bonito. Sí. Es que parece que se lo acaben de marcar. Sí, Entonces me además... llama la atención por eso. Lo confunden con cuños de discoteca, yo no, que va. No, pero a mí la primera vez que lo vi, a mí me parecía como cuando te dan un beso y se queda el labial marcado, ¿no? No parecía ni siquiera, está muy natural, la verdad. Muy bonito. Muy bonito. Gracias. Pues viene besada, con el beso que lleva en el brazo viene Carla y nos hablará luego, será un testimonio en primera persona. Atención, el tema que nos trae hoy Carmen Güémez, porque ninguno nos salvamos, ustedes tampoco. Vamos a hablar del miedo. Del miedo. ¡Qué miedo! Sí, qué miedo. Vamos a empezar, pues la casa por los cimientos como siempre. Así que, Carmen, ¿qué es el miedo? Vale. Yo creo que lo primero que tenemos que analizar sobre el miedo es que realmente nosotros estamos preparados con esa emoción, porque es una emoción básica, es primaria. Es decir, además nuestro cerebro está realmente preparado para ello. Por eso ya cuando hablamos del estrés aquella vez y sobre el cerebro, dijimos que el cerebro detecta fácilmente la amenaza. ¿Os imagináis si no tuviéramos miedo? ¿Cómo sería nuestra vida? Realmente sería una vida muy difícil, porque tendríamos grandes riesgos, ¿eh? Por lo tanto, del miedo tenemos que considerarlo ya no como algo negativo, que es la connotación que tiene o el concepto que se le da, sino que el miedo se tiene que valorar desde algo positivo y sobre todo entender que es como un acompañante solidario que va con nosotros en la vida, ¿no? Podríamos incluso asociarlo como si fuera nuestro mejor amigo. Fíjate lo que estoy diciendo. Ostras, qué complicado, ¿no? No es complicado. Nada complicado. Digo que nos parece complicado, claro. Así, a simple vista a nosotros, ¿cómo haces eso, no? Claro, pero es que el miedo no es una cosa, no es un objeto. Es la creencia que yo tengo sobre ello. Es como interpreto yo ese medio. Acuérdate que siempre hemos hablado de la interpretación. Sí. Entonces, el miedo es una interpretación. Pero sobre todo vamos a dejar bien claro que el miedo es una emoción básica primaria. Es decir, todos llevamos implícito en nuestro ser el miedo. Es un aspecto que nos ayuda a tener una vida en condiciones. Si no tuviéramos el miedo, nuestra vida sería realmente muy difícil y posiblemente desastrosa. Posiblemente con toda seguridad. ¿Para qué sirve el miedo? El miedo nos ayuda, como he dicho, como un regulador. El miedo nos ayuda a dar pasos, ¿de acuerdo? Pero también nos ayuda a frenarnos. Entonces, el miedo hay que considerarlo como un aspecto para poder sobrevivir.
Pero claro, tenemos que aprender también a saber darnos cuenta de ese miedo, si es un miedo que yo estoy sugestionando, es decir, estoy creándolo, o realmente es un miedo real. A ver, si yo voy por una carretera, yo toda la vida he tenido miedo a la sangre. Fijaros lo que voy a contar como ejemplo. Toda la vida he tenido miedo a la sangre y entonces voy por la carretera y me encuentro con un accidente. Mi obligación es socorrer al accidentado, ¿de acuerdo? Claro. Es a lo que estamos obligados. Entonces ahí me encuentro con una persona que está fluyéndole la sangre de un miembro y yo directamente no pienso en nada. Yo cojo y a pesar de ese miedo que tengo a la sangre, yo tapono, ¿de acuerdo? Hago todo lo que tengo que hacer para que esa persona, hasta que llegue el auxilio, hasta que llegue el SAMUR y pueda atenderlo, yo me encargo. Ahí no tengo presente el miedo. Entonces eso le llamaremos valor. Claro. Actúo a pesar del miedo. Pero claro, el miedo que yo actúo a pesar de él es un miedo que me ofrece valor y me ofrece una respuesta positiva. Me va a hacer alcanzar mis objetivos. Pero cuando el miedo es creado o sugestionado, es un miedo que paraliza, bloquea. Y entonces ese miedo me lo he creado yo. Ante ese miedo lo que tengo que aprender es a saber darme cuenta de hasta qué punto mis propias creencias me están limitando y me impiden que yo pueda avanzar a pesar de ese miedo. Cuando el miedo representa un problema. Como estamos diciendo, el miedo representa un problema cuando te limita. Cuando realmente en una circunstancia determinada, la que sea, yo me quedo en una fase de bloqueo o de pánico y no me permite avanzar, es cuando realmente tengo que considerar que es un problema. Hay miedos que nos bloquean hasta tal punto, luego Carla nos explicará en su experiencia, hay miedos que nos bloquean hasta tal punto donde somos capaces de poder soportar inmerecidamente situaciones que realmente nosotros no las aceptamos porque creemos que no tenemos por qué aceptarlas, pero eso no nos exime de soportarlas, resignarnos, humillarnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué importancia tiene el miedo? Tiene tal importancia el miedo hasta el punto de que aprendemos a saber comportarlo, sabemos aprender a gestionarlo y sobre todo nos damos cuenta de cuando ese miedo nos lo estamos creando nosotros y no es un miedo real. Porque es lo que te he dicho, el miedo no es una cosa, es una emoción. Perdón, eso puede pasar, o sea, que tengamos la sensación de que es un miedo, pero que no sea real y lo podamos superar con más Claro, facilidad. si yo tengo un patrón mental, un mapa mental, donde mis propias creencias estoy utilizando un diálogo interno continuado sobre esa situación, no puedo, no valgo, realmente yo no soy capaz. Seguramente otros sí, pero yo no voy a poder. Yo no puedo hablar en público, yo no puedo ¿Cuántas realmente... veces escuchamos eso, Carmen? ¿Cuántas veces? Bueno, es que entre los miedos favoritos de la gente está el hablar en público. Por ejemplo, ¿no? El mostrar la emoción. Es verdad. Pero por favor, recordemos que es solamente una emoción, no es una cosa, no es nada, es una emoción. Una emoción que tenemos que aprender a saber darnos cuenta de lo importante que es. Fíjate, también en el término emocional solemos valorar las emociones negativas y positivas. Sin embargo, en realidad, en mi gestión laboral, yo también indico que aunque podamos ponerle el nombre de emoción negativa, realmente es una emoción positiva. Porque de esa emoción negativa yo puedo aprender a saber transformarla en positivo. Por lo tanto, desde el primer momento esa emoción fue positiva. Solamente que yo puedo haber cogido esa emoción negativa y sobre ella crear un estado de miedo. Es decir, tener miedo al propio miedo. Eso sí que es un problema, ¿eh? Y ahora, importantísimo. Claro, Sí. Después de esto, ¿cómo gestionamos? Alguien que nos está oyendo dirá, ¿pero cómo se gestiona? ¿Cómo gestionamos nuestros miedos? A ver, fundamentalmente la plataforma es cambiar las creencias. Cambiar las creencias que tenemos erróneas. Partamos de la base de que, ¿qué puede darme miedo? Todo aquello que es nuevo. Todo aquello que representa lo novedoso, acuérdate, igual que el estrés, porque el estrés también produce el miedo, ¿verdad? Bien. Todo lo que es nuevo me va a generar, ante lo desconocido, me va a generar una tensión. Por lo tanto, yo voy a tener que saber interpretar ese aspecto nuevo que está ocurriendo en mi vida. El aspecto nuevo que ocurre en mi vida, tengo dos fórmulas para poder gestionarla. Es decir, aumentar ese miedo hasta tal punto de que me entra un pánico y no puedo moverme. Sí, bloquea, ¿no? Es cuando Claro, bloquea. Lo que dices de bloqueo. O realmente darme cuenta de que eso que es algo nuevo, seguramente al principio me puede costar adaptarme a él, pero en cuanto yo lo practique unas cuantas veces, seguramente y con toda posibilidad me voy a convertir en un maestro de ello.
Entonces tenemos lo novedoso, tenemos aquello que representa lo impredecible, aquello que está en el futuro, que no lo puedo saber. También aquello que se escapa de mi control. Todo aquello que se escapa de mi control yo lo voy a gestionar o voy a entenderlo como un miedo, pero realmente volvemos a lo mismo. En cuanto yo empiece a tener una habilidad sobre eso que yo en ese momento no puedo controlar, poco a poco iré cogiendo esa maestría y al final quedaré tranquila. Y también el miedo es muy, muy importante también cuando realmente se nos está indicando de una forma acusativa, ¿no? No, es que fíjate, no sirves para esto. Tú realmente, tú no sirves para estudiar, tú no sirves para... Entonces, cada vez que alguien nos dice que no servimos, nos entra miedo. Ese miedo puede llegar a dejarnos bloqueado y puede incluso frustrar nuestra vida. O sea, cuando nos dicen eso, que a veces pensamos que no nos influye, cuando nos están diciendo todo el rato negativo, tú no, eso se nos queda y nos... Totalmente, imagínate cuántos hace daño, imagínate, ¿no? Cuántos profesores pueden bloquear la vida de un estudiante bueno, simplemente porque le han repetido una y otra vez, es que tú no sirves, es que eres un burro. Hablo de un profesor o hablo de un sistema familiar. Sí, o sea, sí. En cualquier caso, ese estado punitivo donde tú empiezas a decirle a la persona, no, sí, ya te lo decía yo, si es que realmente ya te decía que tú no sirves para esto. Entonces, claro, esto puede llegar a bloquear la vida de una persona que realmente posee una inteligencia y que no se le ha dado la oportunidad para que esa inteligencia se despliegue, se abra. Vamos a escuchar a Carla, sí, ¿no? Por supuesto. Vamos a escuchar el testimonio que has traído. Carla, algo sabes de lo que está hablando Carmen, ¿no? Exacto, de miedo. Claro, en eso estamos, sí. Algo sabes de miedo. Uh-huh. ¿Qué es para ti el miedo? Bueno, principalmente y personalmente para mí el miedo ha sido no saber afrontar las cosas. Yo he pasado por una situación, he estado en el terreno profesional, he tenido un bloqueo que ha durado 4 años y medio. Claro, yo estaba en un lugar de trabajo donde no me valoraban, donde, yo no podía soportar las situaciones que no me merecía realmente. Entonces, claro, yo me encuentro en un punto de un callejón sin salida donde ya tengo 31 años, en el mismo trabajo, con unas condiciones para nada apropiadas. Óptimas, exacto, apropiadas. Y yo también no sé cómo afrontarlo, no sé saber decir que no encuentro una salida como para poder buscar otro trabajo. Claro, es como una comodidad, estoy en mi zona de confort, de ahí no salgo, pero realmente estoy pasando una mala situación. Llega un punto donde digo, ¿qué hago con mi vida? Entonces es cuando decido pedir ayuda. Es cuando también me lo ofrecen, me dicen, mira, yo voy a una profesional, mi pareja en este caso, ella también ha pasado por otra situación. Y es cuando, exacto, con Maken. Entonces me dice, a mí me ha ayudado mucho, obviamente yo he visto todos los avances que ha hecho, y es cuando me propongo el ir a por esa ayuda, a que me ayuden para poder salir de ese bloqueo mental que tenga. Y eso, como me lo ha dicho mi madre, mi hermana, todo mi entorno me decía, mira Carla, tienes que hacer esto, obviamente déjate el trabajo, tú vales mucho. ¿Y tú ahí? Y yo ahí. No podía salir, ¿no, Carmen? Claro, pero entendamos que la zona de confort, incluso en un aspecto negativo, donde la persona está totalmente resignada, donde realmente ve que no hay solución y que no quiere estar ahí, pero realmente no encuentra una solución a ello, la persona llega a habituarse de tal manera a esa zona de confort negativa, donde realmente se siente humillada, donde realmente se siente sometida. Y realmente, como no ve la posibilidad de poder salir de ahí, esa misma zona de confort le crea una garantía de seguridad. Porque a Carla, concretamente, el trabajo cuando vino a la consulta y lo valorábamos, yo le decía, Carla, ¿qué haces ahí? No tiene sentido, pero además, mientras que tú no decidas salir de ahí, tu vida no va a cambiar. Claro. Porque lo que tú estás realmente indicando a tu propio sistema energético es, no, yo no puedo ser la persona que quiero ser. Yo no puedo realmente conseguir lo que yo quiero conseguir. Entonces, claro, si ella impulsaba ese sistema energético, era obvio que no podía entrar nada nuevo. Lo nuevo estaba fuera de su zona de control. ¿A qué le tienes miedo? Ahora, ¿no? Sí, claro. Que supongo que... Claro. Sí que quiero decir algo, antes de que Carla conteste. Sí. Bien, verás, es prácticamente improbable, imposible que exista alguien que no tiene miedo, porque volvemos a decir que es una emoción básica primaria que está con nosotros y que además nuestro cerebro está preparado para ello. Otra cosa es cómo interpretamos el miedo. Entonces, ahora sí que Carla creo que puede contestar de acuerdo a esa...
Vale, bueno, a ver, he de decir que en este momento empiezo a contemplar el miedo de una manera diferente. Obviamente yo no veo el miedo como algo, como un enemigo, lo veo como un compañero. Es un compañero que va conmigo en mi vida, obviamente. Y claro, lo que tengo que hacer es saber aprender a gestionar ese miedo, cómo afrontar ese miedo. Entonces, obviamente en muchas ocasiones nos va a ayudar este miedo a conseguir, pues a lograr nuestros objetivos. Eso es lo que me está pasando a mí, obviamente, lo que me ha pasado. Lo que has aprendido con Carmen. Eso. Y también a frenarnos cuando hace falta. Porque También. claro, es lo que estoy diciendo. El riesgo que tenemos implícito en las oportunidades, toda oportunidad tiene un riesgo, pero claro, tenemos que atrevernos, ¿no?, a dar ese paso. Al mismo tiempo, esos pasos que damos nos ayuda el miedo a que estén regulados. Es como un regulador también. Ayuda a la supervivencia, pero también es un regulador. Por eso digo que si interpretamos el miedo de una forma que es coherente y en su propio concepto válido, realmente es que es magnífico. Es que yo no encuentro que mi vida pueda ser mejor sin ese miedo. Yo creo que es adecuado y de hecho es muy bueno porque te ayuda a conseguir retos y objetivos. Yo tengo una pregunta, yo quiero hacer una pregunta y es, ¿has superado alguno de tus miedos? Actualmente sí, como he comentado, el tema de la parte profesional, eso yo creo que obviamente también me ha afectado en mi relación de pareja, bueno, en todos los ámbitos. Claro, ¿vale? Te afecta en todo, ¿no, Carmen? Te afecta Exacto, en todo. O sea, claro. ella tiene una situación de miedo en su trabajo, pero te afecta en todo. En tu vida personal. Claro, porque fijaros que dijimos que el ser humano es multidimensional, ¿no? Es físico, es emocional, es social, es espiritual. Entonces, claro, si nosotros tenemos una parte personal que está dañada o que tiene un afecto, lógicamente eso va a revertir sobre las distintas áreas que también nosotros somos, es indudable. Estabas diciendo, perdona, Carla, que te afectaba también en tu, Exacto, en tu vida personal. En mi vida personal también me ha afectado el sometimiento, digamos, o el sentirme mal, o sea, mi estado de ánimo, mi autoestima la tenía muy bajita. O sea, todo a raíz también de ese miedo que tenía. Una vez que lo sabes gestionar, significa poder cambiar esas creencias que tú tienes. Y entonces, obviamente, yo estoy muchísimo mejor y o sea, para mí era impensable. O sea, yo pensaba, claro, me lo dice mi madre, me lo dice todo mi entorno. Si no lo he hecho antes, o sea, lo veía totalmente imposible. Fue acudir a Maken, obviamente es muy profesional en lo suyo. Yo salgo allí siempre con unas energías muy, muy cargadas. Entonces, gracias a ese apoyo y esa ayuda de ella, he podido dejar el trabajo, que para mí era impensable, pero totalmente impensable. Es que perdona, Carla, que me estoy sonriendo porque es que, claro, todo el mundo decís lo mismo, pero todo el mundo decimos lo mismo, que la conocemos también, lo que te sales con energía, o que te carga de energía. Sí, Como sí, cuando yo lo he visto y te he dicho, sí. totalmente. Pero además aquí tenemos a una Carla con una imagen que no tiene nada que ver con la imagen que llegó a mi consulta, ¿eh? Imagino, claro, si tenía autoestima muy bajita. No, pero Carla, Pero ya no explícalo tú. interiormente. O Sí, sea, sí, exterior, exteriormente. supongo, ya está muy guapa, muy arreglada, muy... ¿Cuánto has ¿no? perdido de peso, Carla? Pues casi 30 kilos. ¿Pero qué dices? Lo Pero eso no son ni oyes. 2 ni 3. Claro, yo el tema del claro, todo me ha afectado, entonces no es que comiera compulsivamente, pero obviamente he adelgazado 30 kilos, también siguiendo unas dietas, una alimentación sana, obviamente, y claro, el hecho de haber perdido tantos kilos, mi nueva imagen es fundamental para mí, yo me siento muy segura de mí misma, el pelo yo lo tenía casi por el culo, era impensable también el cortarme el pelo. Yo decía, claro, si me lo corto me voy a ver más gorda. Entonces... Nada, oye, me lo corté y encima recibo piropos, ¿qué más puedo pedir? Además, lo Supercontenta y feliz. que está contando Carla es cierto también en la consulta, es decir, cuando empezamos a saber interpretar ese miedo y empezamos a gestionarlo, lo más normal que yo me puedo encontrar en mi consulta es los cambios de imagen. De hecho, esto es algo que siempre digo que luego no hago, salvo con las personas que trabajo con obesidad. Lo que pasa es que Carla no entró por obesidad, entró por un planteamiento diferente, como estaba hablando. Y entonces luego eso llevó a su cambio de imagen. Pero mira que tendría que haber hecho fotos al inicio y fotos al final. Es verdad que a veces lo has dicho, Carmen, has dicho, si hago una foto al principio y al final. Sí, pero la tengo, O como cuando tengo la vas- del sí, inicio, sí, o sea, sí. aquí personalmente. O aquí como no. cuando vas a los pediatras y tienes ahí las fotos de los niños, pues yo tendría que haber hecho eso mis niños cuando llegan a la consulta y realmente luego cuando salen del programa, ¿no? ¿Cómo has encontrado solución a tus miedos? A ver, en un principio, obviamente, era pedir la ayuda, necesitaba esa ayuda. Entonces la solución fue ir a Maken, a ella que es profesional, obviamente entiende todo esto.
que tenga una capacidad humana, que también es lo que ella me da. Entonces, ella con una serie de herramientas y actividades, pues he sabido cómo afrontar todo este miedo. Sobre todo para que entendamos la palabra gestión, ¿de acuerdo? Porque esto es importante. Gestionar significa que modifico y cambio mis creencias. Fundamentalmente. Si yo quiero encontrar solución a algo en mi vida, tengo que cambiar las creencias que tengo sobre ese problema. Un ejemplo para que se entienda. A ver, si realmente una persona cree que no es válida para realizar cualquier actividad, porque a lo mejor dice, bueno, es que como tengo sobrepeso, es que como no sé cuántos, es decir, sea cual fuera la situación que uno quiere realizar, un objetivo o meta, si realmente tengo un diálogo interno donde estoy practicando ese diálogo con negatividad sobre mí misma, porque mis creencias son de incapacidad, realmente si yo no modifico esa creencia, que por supuesto, claro, ¿cómo puedo modificar esa creencia? Evidentemente, en el ejercicio que yo practico, yo trabajo con unas herramientas que enseño a todos mis pacientes para que ellos realmente poco a poco vayan cambiando esa programación. ¿De acuerdo? Esto no se hace de un día para otro, pero sí que es cierto que en una perspectiva de a lo mejor un par de meses, la persona sí que ha empezado a ir modificando poco a poco esas creencias. ¿Por qué? Porque mucho de ello son aprendizajes y creencias que han venido no de nosotros mismos, sino que nos las han enseñado. Mis padres, mis hermanos, mis tíos, la sociedad. Entonces, claro, y lo tenemos inculcado, ¿no? Está integrado hasta tal punto que realmente llega a ser un problema, y lo hacemos un problema, porque no sé cómo salirme de esos planteamientos que me han estado enseñando. Pero claro, hay tantas creencias que son equivocadas a lo largo de la vida, que cuando uno realmente tiene el interés de poder aflorar quien verdaderamente es, entonces es cuando, si se solicita la ayuda, como estamos hablando, va a ser mucho más fácil. Porque si no sé hacerlo, tengo que buscar que me ayuden. Y esto no significa que yo esté enfermo. Exacto. ¿No? O que tenga un trastorno. No. Soy una persona humana, normal y corriente, como puede ser cualquier otra, simplemente que no sé cómo salir de esta situación de bloqueo. Hay que pedir ayuda entonces en ese caso. Bueno, aquí tienen a Carmen, pero también pueden acudir, como están escuchando el teléfono durante toda la semana, lo pueden buscar por internet, al Centro Terapéutico Audaz. Carmen Güémez con nosotros también esta semana. Se nos acaba el tiempo. Carla, el testimonio que hemos tenido hoy, yo la veo sin ningún miedo. No, Carla está muy bien. Yo la veo sin ningún miedo. Y además ya no solamente es que realmente está bien que se la ve, es que además cuando ha modificado su sistema energético, cuando ha cambiado sus creencias, es cuando realmente se ha dado cuenta de que en cuanto ha hecho un movimiento, en cuanto se ha movido, inmediatamente han aparecido las oportunidades. Entonces Carla se encuentra ahora en una situación donde tiene que estar eligiendo. Exacto, así es. Yo me lo veía impensable. Es totalmente diferente. Ya no es solamente ahora voy a por mis objetivos, no, es que ahora los tengo delante de mí y tengo una serie de oportunidades para donde tengo que elegir. ¿Cómo cambia el cuento, eh? Sí. ¿Cómo cambia el cuento? Muchísimas gracias por eso, Carmen. Muchísimas gracias.